de Naciones Unidas sobre los derechos de las campesinas, los campesinos y otras personas que trabajan en áreas rurales. En esta segunda edición vamos a tratar el tema de la relación que tiene la declaración con la justicia climática. Espero que todas se encuentren muy bien de salud. Como nos dice Vía Campesina, nos tenemos que quedar en casa, pero no nos tenemos que quedar calladas. Y entonces, en ese sentido, esperamos que este seminario en línea sea una contribución a ese fortalecimiento de nuestros movimientos y de nuestras luchas que estamos haciendo ahora desde este lugar donde estamos aquí, enriqueciendo nuestras reflexiones, pero obviamente son reflexiones para la acción que tan pronto, esperamos que sea muy pronto, logremos superar este confinamiento. Vamos entonces a estar retomando estas tareas. Mi nombre es Sofía Monsalve, yo soy la secretaria general de FIAN Internacional y estoy entonces pues muy contenta que hayan aceptado nuestra invitación a estar hoy con nosotras aquí, con nuestros panelistas invitados, a tratar el tema que tenemos entonces hoy en la agenda. Bien, yo creo que el tema de justicia climática sigue siendo uno de los temas centrales de nuestros tiempos, centrales para la humanidad. Y lo que vemos entonces ahora es que además de esta crisis ecológica y crisis climática que estamos enfrentando, nos vemos ahora abocadas a enfrentar la crisis de salud que esta pandemia ha causado o está causando en nuestras comunidades, en nuestras sociedades. Yo pienso que sabemos muy bien que estas dos crisis están íntimamente relacionadas. Sabemos muy bien que la cantidad de enfermedades infecciosas que vienen ahora transmitidas, que saltan de especie a especie, de animales a humanos, así como es el COVID, el coronavirus, está íntimamente relacionado con el acaparamiento de tierra, con la destrucción, el acaparamiento de territorios, la destrucción ambiental, la deforestación. En ese sentido, y también obviamente viene a ser empeorada por el cambio climático, todos estos procesos de Sí, ya destrucción empezó. ecológica. Bien, les decía entonces que en estos momentos de crisis una vez más nos damos cuenta que la salud humana depende de la salud animal, depende también de la salud de los ecosistemas y por supuesto de la salud planetaria. Pienso que el movimiento de justicia climática desde sus comienzos siempre ha afirmado muy fuertemente el rol que los derechos de los pueblos indígenas, pero también los derechos de las comunidades que dependen de los recursos naturales es central para este movimiento. Y en ese sentido, creo que hemos avanzado en los últimos años en entender la crisis climática también como una crisis de derechos humanos. Entonces, en ese marco es que queremos que este seminario en línea esté encuadrado. Queremos también entonces que contribuya a profundizar más la conexión que hay entre los derechos humanos y la justicia climática. Y en ese sentido pensamos que la Declaración de los Derechos de las Campesinas y los Campesinos y otras personas en áreas rurales va a jugar un rol muy importante, creo que va a dar una contribución muy profunda en este debate o en esta lucha. En ese sentido, entonces, quisiera empezar el seminario compartiendo con ustedes 3 reflexiones por las cuales pensamos desde FIAN que esta declaración va a dar una contribución muy importante a toda la lucha climática. En primer lugar, nosotros vemos que para superar las crisis que estamos enfrentando, crisis que son sistémicas, no solo de salud, no solo ambiental o alimentaria, todas están conectadas y son sistémicas, va a ser central que logremos reconectar a los seres humanos, a las personas, con el resto de la naturaleza. Ustedes saben que en el mundo occidental y obviamente con el surgimiento del capitalismo, el pensamiento dominante, los patrones culturales, incluyendo obviamente la política y los sistemas económicos, piensan que
las humanas y la naturaleza son completamente separadas, son dos esferas diferentes y obviamente es importante tener esa separación para obviamente poder explotar la naturaleza a gusto sin pensar que está obviamente relacionada con los cuerpos de las personas mismas. Entonces, esta separación es central en la crisis ecológica que estamos viviendo y que se manifiesta, su manifestación quizás más dramática y de mayor escala, evidentemente, es el calentamiento global producido por todas estas actividades humanas, bueno, de una economía, un tipo de economía extractivista. En ese sentido, nosotros vemos que también está muy conectado, no solamente es una crisis ecológica, no es una crisis de todo el sistema planetario, sino también está muy ligada a la crisis social, a las grandes desigualdades que vemos hoy en la sociedad, no solamente en términos de concentración de la riqueza, sino y sobre todo en concentración del control de los recursos naturales. Y en ese sentido, entonces, vemos que la destrucción de nuestras comunidades, de nuestros territorios, a nivel nacional, que lleva, por ejemplo, a toda la crisis migratoria, a expulsar, a que las personas se vean obligadas a tener que abandonar sus hogares, sus países y sus comunidades. Esta destrucción, entonces, de los tejidos sociales y de los territorios, este aumento de la violencia, del autoritarismo y de la criminalización está íntimamente relacionada con esa destrucción ambiental. Bien, entonces, en ese sentido, vemos que la manera como se han desarrollado los derechos humanos y el derecho ambiental refleja también esa separación. Ha sido tratado como dos esferas diferentes. Pensamos que en los últimos años empieza a haber una convergencia. Creemos pues que ese es un camino que evidentemente abrieron los pueblos indígenas. La Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas es obviamente un hito en el desarrollo de los derechos humanos. Es la primera vez que un tratado, bueno, no un tratado, pero por lo menos una declaración de derechos humanos está afirmando que la relación de los pueblos indígenas con sus territorios es una relación única, tiene claramente una dimensión espiritual y es constitutiva de su ser como pueblos. Entonces es la primera vez que, que hay este desarrollo conceptual en un canon de derechos que venía obviamente mucho más marcado por los patrones culturales occidentales y capitalistas. Y entonces en esta senda es que vemos la Declaración de los Derechos de las Campesinas. Es una senda que obviamente no es la misma que los pueblos indígenas, pero está claramente emparentada. Y en la Declaración de los Derechos de los Campesinos se conceptualiza entonces también la relación con la naturaleza como co-constitutiva de la dignidad humana. Y ese fue un argumento, y aquí, bueno, Saúl fue muy importante y estuvo apoyando todos los trabajos de la declaración, sabe que este argumento fue muy importante y con este argumento, digamos, también logramos justificar por qué había que reconocer un derecho a la tierra y a los recursos naturales, un derecho a la semilla y a la biodiversidad y un derecho al agua para actividades productivas. Y fue justamente enlazando que la identidad campesina y el entendimiento de sus comunidades, obviamente su dignidad humana está claramente ligada a estos recursos y me parece que esos son uno de los desarrollos conceptuales principales que hace la declaración. El segundo argumento que quiero brevemente introducir aquí es que nos parece que la declaración va a entrar a fertilizar o a polinizar de manera cruzada otros instrumentos de derechos humanos, otras declaraciones, y misma la Declaración de los Pueblos Indígenas. Pensamos que aquí hay unos nuevos desarrollos de derecho que los pueblos indígenas también van a poder usar y van a poder interpretar, obviamente en el marco de su declaración, pero más quizás de manera también central todos los instrumentos y los acuerdos en el tema ambiental y climático. Por ejemplo, si ustedes piensan que la noción de los derechos de las comunidades locales es una noción relativamente hasta ahora vaga, que no se ha aclarado todavía lo suficiente, nosotros consideramos que la declaración de los derechos de los campesinos va a ser
muy importante para entrar a definir más claramente qué es lo que significan los derechos de las comunidades locales que están incluidos en varios de los tratados o de los convenios ambientales. Otra manera de fertilizar y de hacer esta polinización cruzada nos parece también que va a ser muy importante que el movimiento de justicia climática aprenda del movimiento agrario, del movimiento de justicia agraria, del movimiento de soberanía alimentaria, en, digamos, de su historia y experiencia de cómo han sido las luchas por la tierra. Es muy importante que esta declaración reconoce un derecho a la tierra y eso nos va a dar muchas luces cómo interpretar, digamos, el respeto a los derechos a la tierra que ahora, digamos, se ha puesto muy de moda en las discusiones climáticas, pero nosotras vemos que, por ejemplo, el entendimiento de derechos a la tierra en el ámbito climático está muy reducido únicamente a la cuestión de la tenencia, a la cuestión de reconocer o formalizar derechos a la tierra. Eso es un aspecto obviamente muy importante, pero no es el único aspecto. A nosotros nos parece que aspectos como, por ejemplo, el de la redistribución, el de la reforma agraria, como la conocemos históricamente, son centrales también. En este momento vivimos un proceso de reconcentración de la tierra, de la propiedad y el control de la tierra gigantesco a escala global. Si ustedes piensan que, por ejemplo, solamente Olam, este conglomerado del sureste asiático, controla hoy en día 3 millones de hectáreas en todo el globo, estamos hablando de terratenientes globales y ellos no son los únicos, solamente les estoy poniendo un ejemplo de este conglomerado que pues tiene plantaciones de palma aceitera en Asia y en África. Y entonces pensar que vamos a poder ganar justicia climática sin resolver el problema de concentración de la tierra y de destrucción ambiental que causa, por ejemplo, el monocultivo de la palma, pues es bastante difícil que nos reduzcamos solamente al reconocimiento de derechos y a la protección de derechos existentes, sino que en algún momento vamos a tener que entrar a tocar todo el tema de la redistribución de la tierra. Finalmente, solo quiero decir que la declaración también es muy importante porque avanza en dar, en reconocer derechos sustanciales económicos, en reconocer el derecho, lo decíamos, a la tierra, al agua y a la biodiversidad, avanza claramente en un entendimiento colectivo de esos derechos y esas son las bases que pensamos van a ser muy útiles para empezar a avanzar en los cambios sistémicos que necesitamos de reconstitución de nuestras economías, de los sistemas financieros. Y ahí la propuesta del Movimiento de Soberanía Alimentaria de Agroecología es una propuesta muy, muy valiosa que también quedó recogida dentro de la declaración Soberanía Alimentaria y Agroecología. Y estas dos propuestas entonces nos van a dar una clave de cómo reconfigurar, reconstituir nuestros sistemas sociales. Y bueno, esa sería la propuesta que se hace desde el mundo de alimentación y agricultura, pero que evidentemente tiene que entrar a dialogar con cómo hacer estas reconfiguraciones sistémicas en el campo de energía, educación, salud y etcétera. Muy bien, entonces esas eran las reflexiones iniciales que quería compartir con ustedes. Ahora, bueno, la idea como hemos pensado este seminario es que sea más como un conversatorio, no vamos a tener, digamos, presentaciones una tras otra, sino que vamos más bien a conversar alrededor de 3 preguntas. Nuestras panelistas hoy invitadas entonces van a tratar esas preguntas y después de que acabemos esa ronda, entonces abriríamos al público para que ustedes también nos puedan presentar sus preguntas y comentarios. Bien, entonces eso sería por ahora. Yo voy a estar pendiente del chat aquí para ver, digamos, qué preguntas. Hay personas que no se animan a tomar la palabra, sino que prefieren escribir en el chat. Entonces, bueno, yo voy a estar pendiente ahí también. Y bien, eso sería todo. Entonces, ahora les cedo la palabra a nuestras invitadas para que ellas mismas se presenten y comenzamos entonces. Entonces, Claudia, por favor. Hola, muy buenos días, buenas tardes para muchos de ustedes. Mi nombre es Claudia Pineda, soy secretaria ejecutiva de FIAN en Honduras. Gracias, Claudia. Saúl. Adiós, bichaka, bisanaka. Radio diski seguirá tu kukadia galadu, ne kayuya ladu, ne sakeka radio diski se ka bisana ni bini kabe kachiña di tiganda winudilla. Muchas gracias
hermanas y hermanos, muy buenos días. Saludo con todo respeto desde mi lengua zapoteca a todas y todos que nos están escuchando y agradecer a nuestras hermanas que han preparado esta oportunidad para poder dialogar entre nosotros, para poder reflexionar. A Sofía, a Isabel, a Andrea, muchísimas gracias. Mi nombre es Saúl Vicente Vázquez, soy zapoteca de Oaxaca, México, y soy miembro de la mesa directiva del Consejo Internacional de Tratados Indios y del Comité Internacional de Planificación por la Soberanía Alimentaria. Muchas gracias. Muchas gracias, Saúl. Jesús. Saludos a todos y todas quienes nos escuchan. Por aquí Jesús Vázquez, llamando desde Boriquén, Puerto Rico, en el Caribe, mandándoles un saludo muy, muy fraternal, agradecido de la gestión de lo que es este panel, este diálogo, este intercambio. Soy coordinador general de la organización Boricua de Agricultura Ecológica de Puerto Rico. Es una organización de base que ya lleva 30 años promoviendo y practicando la agroecología como instrumento para lograr la soberanía alimentaria en el país. Y con trabajo solidario con diferentes organizaciones del mundo, somos parte de la gran familia de la Vía Campesina. También represento al colectivo de justicia climática de la Vía Campesina, movimiento internacional, ¿no? que ampara y abraza a agricultores, campesinos, trabajadores agrícolas, pastores, recolectores, pescadores, indígenas, mujeres jóvenes sin tierra, entre otros, y alegre de estar aquí y seguimos por aquí. Muy bien, muchas gracias, Jesús. Entonces, bien, comenzamos y comenzamos entonces con Claudia. A Claudia nos gustaría pedirle que nos diera un poco un panorama o una reflexión inicial sobre cuáles son los debates claves y los desafíos claves que en este momento la justicia climática está enfrentando. Claudia, por favor. Bueno, muchas gracias. Bueno, decirles que para mí es realmente un gusto poder compartir este espacio con todos ustedes y plantearles un poco las ideas que tenemos alrededor de lo que consideramos como los desafíos y debates fundamentales que se están moviendo alrededor del enfoque de la justicia climática. Si vamos a hablar de desafíos, tenemos que hablar en sí también de los fines que pretende alcanzar el movimiento de la justicia climática. Fines que se expresan en una serie de principios y que yo solo haré mención de algunos de ellos de manera general y un poco para ubicarnos en el sentimiento que también tiene el movimiento de justicia climática. Algunos de estos principios ustedes lo van a reconocer dentro de la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático. Algunos de ellos, por ejemplo, está como la protección del sistema climático para las generaciones presentes y futuras, las responsabilidades comunes pero diferenciadas y de acuerdo a las capacidades. Las medidas que se adopten no deben constituirse como un medio de discriminación. La integralidad, un poco lo que estaba mencionando Sofía, ¿verdad? De una visión integral de las afectaciones y de las causas fundamentales que están generando no solo la crisis climática, sino también esa crisis social, ¿verdad? Económica, ambiental, política. Entonces esa visión y ese abordaje desde esa perspectiva pues holística. La precaución que se debe tener de prever, prevenir o reducir las amenazas que son causadas por el cambio climático y ver cómo mitigar esos efectos. Adecuarse realmente a las necesidades específicas y las circunstancias especiales con atención preferencial a los más vulnerables. Estos son algunos de estos principios y que se convierten inmediatamente o son ya desafíos en las discusiones climáticas. El primero, si hablamos de la protección del sistema climático, entre otros, nos debe obligar a pensar en los modelos de desarrollo y este es el gran primer desafío que se plantea. Cambio de modelo de desarrollo capitalista, extractivo, a uno verdaderamente respetuoso de la naturaleza y de los seres humanos. Eso es lo primero.
Llámese que este modelo de desarrollo ideal o lo que estamos construyendo, pretendiendo construir, sea sostenible, si le llamamos sustentable, si le llamamos dentro del buen vivir, pero que en definitiva busque que la naturaleza tenga derechos también de protección, donde efectivamente la dignidad humana sin distinción alguna tenga cabida, donde el respeto de los bienes naturales, de los componentes del sistema climático y de las riquezas producidas en el planeta sean para todos y de acuerdo a la equidad y la justicia. Eso, el movimiento de justicia climática denuncia y evidencia que la crisis climática actual tiene sus causas fundamentales en el modelo de desarrollo extractiva, que es el capitalista, totalmente desigual, basado en esas prácticas de extraer hasta lo último, hasta los límites en el cual la naturaleza no tenga posibilidades de regeneración. La búsqueda del capitalismo de la concentración de la riqueza, como ya se sabe, y de los recursos naturales, como un medio importante de producción para el gran capital. Este modelo desarrolla y funciona bajo una lógica, ¿verdad?, extractiva de estos recursos, pero también de la extracción de los seres humanos. Hablamos de la fuerza de trabajo que está sobreexplotada. Sí, hablamos también de los otros componentes sociales. Los desequilibrios ecológicos y las grandes emisiones de gases de efecto invernadero que provienen tanto de la degradación ambiental como de una sociedad basada para su funcionamiento en la utilización de los combustibles fósiles son lo que nos mantiene en esta actual crisis. Y ustedes pues ya han visto y discutido en otros espacios. La urgencia que expone la justicia climática es un cambio totalmente radical de la noción de ese desarrollo. Se habla de una transición en algún momento paulatina para descarbonizar el desarrollo, pero la urgencia a estas alturas nos obliga a cambios prácticamente bruscos, drásticos y sin demora. Es la búsqueda para que muchos desde el movimiento de justicia climática hablan de alguna manera radical, es que nunca más se vuelva a abrir un pozo de petróleo, que nunca más se esté utilizando el carbón o el gas natural. Hay otros que tienen un poco más de la flexibilización y están, por ejemplo, discutiendo nuevas modalidades de desarrollo económico, háblese de la economía circular, y eso nace también en el seno mismo de Naciones Unidas para el Ambiente. Hay una discusión grande sobre cuál debe ser esa visión del desarrollo, y aquí yo me quiero referir también al derecho al desarrollo que tenemos todos los pueblos, a un desarrollo que se base en nuestras necesidades, en nuestras visiones culturales y sobre todo en el respeto que se debe tener a la naturaleza y a los seres humanos insertos dentro de ese espacio, digamos, de relación entre los seres humanos y los ecosistemas. El primer punto es, entonces, como gran desafío, el tema del desarrollo. Luego se plantea la deuda climática. La deuda climática está referida a la cantidad de emisiones de dióxido de carbono que generan los países industrializados, tanto las emisiones históricas como las actuales. Tenemos 1,5 siglos de emisiones. Más de la mitad de las emisiones globales pertenecen únicamente a 5 países en el planeta. Ya sabemos que está China, Estados Unidos, India, Rusia y Japón. En cambio, los países que menos emiten dióxido de carbono, como los países centroamericanos, que voy a poner el ejemplo, del cual pues, yo vivo y pertenezco, ni todos juntos podemos emitir o llegamos a emitir el 1%. Sin embargo, si nos vemos en los rankings de impactos por eventos climáticos, somos los más afectados. Entonces, estos desequilibrios, como vemos, y este comportamiento de las emisiones, sus impactos generados por este calentamiento global, es en pocas palabras la historia de las desigualdades. Ahí podemos resumirlo.
precisamente de las responsabilidades comunes pero diferenciadas. Es un principio que, a mi opinión, es el que tiene una trascendencia política importante, en el que hay un reconocimiento tácito de todos los países de que existen desigualdades y que existe, por lo tanto, una consecuencia de responsabilidades directas de los países industrializados en la crisis actual, que es una crisis que muchos han denominado como la crisis civilizatoria. Esta deuda climática, por lo tanto, debe ser cumplida por parte de los países industrializados, así como de los sectores al interior de cada uno de los países que más genera dióxido de carbono. Estos países y estos sectores al interior, háblese, por ejemplo, retrotrayendo un poco lo que decía Sofía, bueno, los grandes industriales de la palma africana tienen una responsabilidad en cada uno de nuestros países bastante grande, porque degradan todos los ecosistemas al instalarse, pero también en su proceso productivo y de transformación genera dióxido de carbono. Estos sectores y estos países industrializados tienen la responsabilidad de invertir en medidas de adaptación, por un lado, ¿verdad? Y también deberían de tener las posibilidades o las exigencias de reducir sus emisiones, buscar esas medidas para reducir las emisiones, y no solo las emisiones, sino también el cuidado de los ecosistemas de los cuales pues echan mano. La Convención determina a lo largo de sus artículos varios compromisos que deberían corresponder a esa responsabilidad hacia los más vulnerables. Yo los invito a ver un poco el documento de la Convención desde esta perspectiva de cómo debe resarcirse los daños que se hacen con la crisis climática. El artículo 4, por ejemplo, de la Convención mandata la transferencia de tecnologías, cómo transferir también avances científicos, las prácticas que ayuden a reducir los riesgos, y cómo apoyar en esta nueva perspectiva también un desarrollo que busque efectivamente más sostenibilidad. De ninguna manera estas modalidades deberían romper las tradiciones, lo que las comunidades ya en sí tienen de prácticas ancestrales para poder, por un lado, sobrevivir, por un lado también la protección de los ecosistemas que son sus medios fundamentales de vida, y cómo intronizar ese conocimiento tradicional con los avances científicos, que haya un respeto y una correlación mutua. Bueno, eso es como el segundo gran desafío, ¿verdad? Y está en ese debate constante de cómo hacer ese reclamo de la deuda climática, que también se suma a la deuda ambiental y a otras deudas que se han generado por todo este esquema de desigualdades. El tercero, y que está como muy conectado con los dos anteriores, es el mecanismo de pérdidas y daños. El mecanismo de pérdidas y daños fue una construcción, una discusión grande en el movimiento de justicia climática y de otros movimientos sociales, movimientos ambientales, movimientos por las mujeres, cómo los impactos del cambio climático y la variabilidad climática primero se visualiza y se percibe y se vive cada día, es mucho más agresiva, y los escenarios que se están determinando es que de seguir esta tendencia de las emisiones y el consecuencia, continuarán las pérdidas y los daños, ¿verdad? Entendemos que las pérdidas es pues la ausencia total de algo, el no retorno, algo que no podremos definitivamente recuperar. Por ejemplo, podemos hablar las vidas humanas. Cuando hay eventos de inundaciones, por ejemplo, hay pérdidas humanas. Cuando hay esos periodos de sequías extremas en muchos países, pues hay hambruna.
y de muchas especies también que con el calentamiento global, que con toda la transformación se pierden especies dentro de los ecosistemas. Las pérdidas de cosecha, las pérdidas de fuentes de agua que hay ahora en todo el mundo. Y cuando hablamos de los daños, por supuesto, es cuando los sistemas tienen algunas posibilidades de restablecerse o de recuperarse. Y sabiendo de esta realidad, se ha presionado mucho en diferentes espacios internacionales, por ejemplo en las conferencias de las partes, de que se introduzca este mecanismo de pérdidas y daños. Y se logra, podemos decir que se logra a través de la instalación del Mecanismo Internacional de Varsovia. Ya de alguna manera eso pues fue un avance. Y luego la discusión y el reconocimiento también en el Acuerdo de París, que a nuestro gusto pues fue totalmente muy limitado y reducido a la visión de la gestión del riesgo. Sin embargo, y a pesar de que en algún momento se sintió de que era un fracaso, de que el mecanismo de pérdidas y daños quedara circunscrito únicamente la gestión del riesgo, se prosiguió la lucha y en el ámbito del grupo de trabajo que tiene que ver con el mecanismo, se inicia de nuevo a insertar y a presionar la visión desde la justicia climática, que es más allá de un mecanismo de resarcimiento económico, es más que eso, es la respuesta ética y que deberán tomarse medidas para ese resarcimiento, para ese reconocimiento también de esa deuda climática, de esa deuda ambiental. Podemos decir que el mecanismo de Varsovia está pensado desde la justicia climática en la dimensión, digamos, restauradora de la justicia climática. Y bueno, con esto me quedaría con un breve punteo de al menos estos 3 desafíos. Nos estamos, pues, pendientes de sus preguntas. Muy bien, muchísimas gracias, Claudia. Creo que ha sido muy claro en qué cuadro nos estamos enmarcando. Bien, entonces ahora quisiera darle la palabra a Jesús para que nos comparta sus reflexiones sobre cuáles son los desafíos específicos, las demandas y las propuestas que el movimiento campesino entonces tiene con respecto a los desafíos climáticos. Jesús, entonces tú tendrías unos 5 minutos para presentar y luego le damos otros 5 minutos a Saúl para la misma pregunta. Adelante, Jesús. Muy bien, y creo que hay mucha relación con lo que nuestra compañera Claudia estaba mencionando, ¿no? Bueno, primero que todo, yo creo que es reconocer, ¿no? Desde la vía campesina y las organizaciones de base que comprenden el movimiento, el análisis constante ha sido, ¿no? Muy claro. Básicamente, ¿no? En contra de lo que es un modelo económico que extrae de la madre tierra como si no hubieran límites y a la misma vez explota a la humanidad y a la biodiversidad en general. So, en ese sentido, el desafío, ¿no? y que mencionamos dentro del movimiento que estamos viendo estas crisis, estos síntomas, ¿no? Pero que la crisis constante es este modelo explotador y que lo que busca es el lucro y la ganancia económica para unos pocos, ¿no? Mientras que muchos otros estamos y permanecemos en vulnerabilidad. So, en ese sentido, ese desafío constante es importante resaltarlo. El mismo, ese modelo económico a la misma vez crea, ¿no? Y nos pone en riesgo con lo que se ha mencionado, ¿no? Con el cambio climático. Nosotros identificamos el cambio climático como un desafío, ¿no? Para nuestros pueblos, para nuestros bosques, para los bienes comunes naturales, ¿no? De la humanidad y de todos los seres vivos, ¿no? Y en ese sentido, pues, estamos claros también los niveles de responsabilidad. Nosotros hablamos un poco de la responsabilidad que tiene el norte global, ¿no? Precisamente por las emisiones
de gases de invernadero por el control de las multinacionales, de unos pocos, ¿no? Y cómo eso afecta, ¿no?, al sur global. Nosotros desde el Caribe, ¿no?, acá en Puerto Rico, pues al igual que compañeros en Centroamérica y en otros lugares del mundo, sentimos las consecuencias drásticamente, ¿no? Solamente por mencionarles un poco y hablar precisamente de ejemplos concretos sobre estos desafíos, en nuestro país nosotros sufrimos hace apenas 2 años y pico un huracán de categoría 5, ¿no? Que fue el huracán María. 2 semanas antes tuvimos otros que fue el huracán Irma. Y son eventos climáticos severos que sabemos que son creados por el hombre. La naturaleza está reaccionando, ¿no? Y entonces nosotros sentimos el nivel del mar que va subiendo, especialmente aquellos de nosotros que vivimos en islas. Sentimos el calentamiento del mar que también ocasiona lo que son estos fenómenos atmosféricos. Y reconocemos lo mismo, ¿no? Si en el Caribe todos nos fuéramos completamente sostenibles, hiciéramos las cosas en energía solar, a manos de la comunidad, es muy poco, porque tenemos un área geográfica limitada. En ese sentido, si el norte global, Europa, Estados Unidos, entre otros países, siguen ocasionando las emisiones que ocasionan, pues nosotros permanecemos en ese riesgo. Por lo tanto, esos son algunos de los desafíos que nosotros resaltamos. Y obviamente yo creo que es importante hablar de crisis, ¿no? Hablamos mucho de neoliberalismo, ¿no? Un poco este capitalismo salvaje y además de eso el capitalismo del desastre, ¿no? Cómo se aprovechan los estados y los pueblos, los estados se aprovechan de los pueblos para en momentos de crisis o de shock aprovechar y poner unas políticas públicas más aceleradas a favor del lucro, de la ganancia de unos pocos, y eso es muy importante tenerlo en consideración porque especialmente durante el contexto que vivimos hoy con el COVID-19 estamos viendo posturas de muchos de los gobiernos alrededor del mundo acelerando su vigilancia, acelerando sus políticas de arriba hacia abajo, acelerando el control, abandonando la seguridad del pueblo, incluso las medidas sanitarias y que tienen que ver con la salud pública. A que sí que nada, un poco en términos generales identificamos esos desafíos, ¿no? Que completamente dentro de lo que es el sistema agroalimentario, porque sé que vamos a hablar más adelante sobre la Declaración de los Derechos Campesinos, pues se ve reflejada también en el agronegocio, en un modelo agrícola convencional, ¿no? Que está controlado por un puñado de multinacionales que a la misma vez controlan los insumos, que a la misma vez buscan experimentar con las semillas de los pueblos, con la biodiversidad del mundo. Y en ese sentido, ese modelo agroalimentario también está completamente conectado con la razón de la pandemia que estamos experimentando hoy en día, ¿no? Que tiene que ver mucho con la manera en que nosotros consumimos, comemos y quiénes son los actores dentro de ese sistema agroalimentario. Aquí sí que un poco con esos 3 desafíos identificados los dejo ahí, reconociendo que tenemos limitaciones de tiempo. Muy bien, muchas gracias, Jesús. Saúl, para ti entonces también la misma pregunta. ¿Cómo ves tú los desafíos, cuáles son las principales preocupaciones de los pueblos indígenas en temas de justicia climática? Muchas gracias, Sofía. Bueno, en el caso de los pueblos indígenas, hemos señalado que la continua... Disculpa, ¿Perdón? Saúl, no te vemos. No sé si es deliberado o... No, está, según esto, el icono de video no está cruzado. Está abierto, pero yo tampoco me veo. Bueno, quizás... Perdón, no sé qué pasó. Bueno, ni modo. Bien, disculpa, sigue entonces. Gracias. Bueno, les decía que desde los pueblos indígenas hemos señalado que este proceso continuo de degradación de nuestras tierras, territorios, de nuestros recursos y bienes naturales, de nuestra biodiversidad en nuestros territorios de los pueblos indígenas,
como resultado de de esto que bien señalaba Jesús y Claudia, por lo cual no quiero desarrollar más este concepto de desarrollo que se ha impuesto a nuestros pueblos, para nosotros es causa y agrava los impactos del cambio climático en nuestros pueblos, y al mismo tiempo ha reducido nuestras capacidades de adaptación porque los cambios han sido muy bruscos. Los pueblos indígenas tenemos muchos conocimientos sobre las maneras de irnos adaptando a los cambios climáticos que han sido permanentes en la historia de nuestro planeta y de la Tierra. Pero frente a estos cambios, que además son exógenos, que se han impuesto y todo, bueno, ha reducido nuestra capacidad de adaptación. Sin embargo, mantenemos estos conocimientos tradicionales, con lo cual pues estamos haciendo frente a esta situación, de tal manera que hoy podemos decir que los pueblos indígenas mantenemos entre el 60 y el 80% de la biodiversidad del mundo, y al menos el 22% del carbono forestal. A pesar de que, bueno, en términos poblacionales, significamos el 5% de la población mundial. Sin embargo, teniendo todo esto que ha sido posible gracias a las prácticas consuetudinarias, a los conocimientos tradicionales de nuestros pueblos, a las formas en que se ha gestionado nuestros bienes naturales, actualmente más del 50% de los pueblos indígenas, me refiero a los que estamos en la parte más rural, no tienen acceso a las energías, mientras que nuestras comunidades se ven afectadas, como bien lo decían Claudia y Jesús, por los efectos adversos del cambio climático derivado y de los proyectos que se imponen en nuestros territorios, particularmente los energéticos y de diverso tipo. En ese proceso, bueno, se ha dado una lucha importante, ya lo explicaba, comentaba Sofía, pero no solamente logramos la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas, sino que también hemos desarrollado el movimiento indígena, una capacidad para estar presentes en todos los espacios de lucha que podemos hacer, y estamos en los espacios como en este caso, de derecho a la alimentación, pero también en espacios de biodiversidad, en los espacios de conocimientos tradicionales, etcétera, y también en el espacio de cambio climático. Y ahí hemos hecho siempre insistencia en esta lucha, de tal forma que en el informe especial, por ejemplo, de este grupo de científicos de cambio climático, ellos subrayaron el papel crucial de los pueblos indígenas y de los conocimientos tradicionales para contribuir a lograr pues enfrentar el cambio climático, y esto lo señalaron en especial en base a los objetivos de los acuerdos de París. En ese proceso logramos hace apenas un par de años que se estableciera un espacio para los pueblos indígenas, que ahora se llama la Plataforma Global de los Pueblos Indígenas y Comunidades Locales. Y desde ahí se han planteado nuestros hermanos que tienen ahí el expertise y hacen este trabajo fundamental, pues han sostenido que si los esfuerzos dentro de estos acuerdos del convenio marco se pudieran centrar en garantizar los derechos a las tierras, a los territorios y a los bienes naturales de nuestros pueblos indígenas, los pueblos indígenas pueden continuar contribuyendo a aumentar la capacidad, por ejemplo, de carbono capturado. Ellos han calculado que se podría pasar, según lo que tiene el informe del Grupo Intergubernamental, de 100 toneladas de carbono por hectárea a 625 toneladas de carbono por hectárea. Pero, fundamentalmente, han planteado que con una estrategia de esta naturaleza, los pueblos indígenas pueden ampliar los agroecosistemas para la producción sostenible de alimentos y restaurar la armonía con la naturaleza y todas las formas de vida desde esta perspectiva holística de nuestros pueblos indígenas, como bien lo señalaba nuestra hermana Claudia. Además, se ha propuesto que debe de ser un enfoque basado en los derechos humanos para el desarrollo de la energía renovable y facilitar esta energía a los pueblos indígenas y a todos los pueblos y las comunidades locales en esta perspectiva.
Y desde la plataforma de los pueblos indígenas se ha planteado la necesidad de que trabajar en acciones para hacer frente a los efectos adversos del cambio climático. Se está dispuesto a trabajar incluso con los estados, con organizaciones donantes y particularmente con las organizaciones sociales, con miras a avanzar los esfuerzos para promover las capacidades de los pueblos indígenas. Esto es lo que pudiera decir desde la perspectiva de los pueblos indígenas, pero en esa misma perspectiva de propuestas que estamos como parte de este movimiento por la soberanía alimentaria, conjuntamente con otros movimientos, también hemos encontrado que otra de las alternativas que se han propuesto desde el movimiento de la soberanía alimentaria es que la lucha y el trabajo que venimos realizando, como bien lo señaló Jesús, es que encontramos que los pueblos y los movimientos encuentran la soberanía alimentaria, la agroecología de base campesina, la producción local de alimentos saludables y la construcción de relaciones mutuas y respetuosas de la diversidad están siendo puestas en acción por miles de comunidades en muchas partes del mundo. Y además, hemos mantenido la iniciativa, la idea, la propuesta de articular las luchas de todos los pueblos de las organizaciones por la soberanía alimentaria con la lucha contra la pérdida de la biodiversidad y por el fortalecimiento de lo que hemos llamado ahorita la bioculturalidad de los pueblos indígenas y contra los efectos adversos del cambio climático, en la lucha por la defensa de los territorios. Entonces, en este sentido, pensamos que podemos articular nuestras luchas para hacer frente a estas circunstancias, tal como lo ha planteado Claudia, y ahí pienso que podemos hacer una confluencia entre el trabajo que han hecho nuestras hermanas que han trabajado más de todo este tema de la justicia climática con lo que hemos desarrollado los pueblos indígenas y los movimientos sociales por la soberanía alimentaria en ese espacio de cambio climático, en este espacio internacional. Entonces, estos son algunas de las reflexiones que quería hacer rápidamente en este contexto. Muchísimas gracias. Bien, muchas gracias, Saúl. Y bueno, entonces ahora quisiera hacerle una pregunta a los tres, una última pregunta, y eso tiene que ver con que nos compartan cómo están trabajando con la declaración, un poco de experiencia práctica, las comunidades, las organizaciones, y que nos den, sí, su experiencia en ese campo. Entonces me gustaría empezar con Jesús. Jesús, si tú por favor nos cuentas. Claro que sí. Mira, pues yo creo que es importante resaltar, ¿no?, que la Declaración de los Derechos Campesinos y otras personas que trabajan en el campo es un proceso vivo y que incluso para llegar a la declaración fueron 17 años de trabajo organizativo, de nutrir de abajo hacia arriba, ¿no? Desde lo que es el movimiento internacional La Vía Campesina, identificar desafíos, identificar soluciones que practican los pueblos, construir, nutrir lo que es el concepto de la soberanía alimentaria y la agroecología basados en la sabiduría ancestral y a la misma vez teniendo claro que la agroecología es una práctica, ¿no?, que enfría el planeta, ¿no?, que atiende directamente muchos de estos desafíos y que en sus redes de apoyo y su concepción social, además de eso, es colectiva, ¿no?, y busca crear eso mismo, justicia social, ¿no? So, en ese sentido, yo creo que eso es bien importante tenerlo en consideración para saber dónde estamos hoy, ¿no? Que hace 2 años logramos aprobar dentro de lo que es el marco de las Naciones Unidas esta declaración, y esta declaración también un poco se le dedica además a nuestros mártires. Mucha gente ha muerto por el derecho a la tierra, por el derecho a la vida, ¿no? Y en ese sentido yo creo que eso es importante, ¿no? Desde la Vía Campesina lo enfatizamos, ¿no? Y a la misma vez afirmando el rol de la mujer y de personas de otras identidades, los jóvenes, defendiendo lo que son esas identidades y también dedicadas a todas las personas que hacen este trabajo, ¿no? Es importante resaltar que
que gran parte de la comida que se produce en el mundo, de un 60-70% de la comida es producida por campesinos en apenas 25 a 30% de la tierra agrícola, ¿no? Versus que el modelo industrial pues tiene más tierra, pero no está alimentando al mundo. Entonces, en ese sentido, esta declaración es muy importante. Nosotros, desde nuestra experiencia local, regional a nivel del Caribe y a nivel continental, ¿verdad? De lo que es las Américas, ¿no? Nosotros utilizamos esta declaración como un instrumento, nos da legitimidad, o sea, cuando la declaración, además de tener en sí los conceptos que ya hemos hablado por aquí un poco, incluye mecanismos, instrumentos para los estados para garantizar lo que es la soberanía alimentaria, derechos colectivos de los pueblos. Resaltar además que la Declaración de los Derechos Indígenas fue un marco muy valioso, una victoria que sirvió un poco para llegar a donde estamos, y eso es muy bonito porque son las comunidades indígenas y las comunidades campesinas quienes son de los más vulnerables, quienes más defienden la vida y los bienes comunes naturales del mundo, y que están más en riesgo precisamente por lo que son los desafíos que hablamos al principio. En ese sentido, nosotros es muy importante darle atención a lo que es esta declaración, y el hecho de que, por ejemplo, cuando nosotros nos reunimos acá con agencias públicas, el Senado, la Cámara, comisiones, pues el hecho de que sea una declaración que venga de las Naciones Unidas, que fue gestada por movimientos sociales, es de mucha importancia, porque no es solamente que la Vía Campesina lo dice, no es solamente que la Organización Boricua lo dice, sino que ya entonces tenemos estos instrumentos al nivel de derecho internacional público y de política pública en general, a que sí que nosotros pues nos permanecemos en eso, y es importante también saber a quien la semana pasada, durante el 17 de abril, que fue el Día Internacional de las Luchas Campesinas, la publicación con los artículos de la declaración que tienen el derecho a la semilla, el derecho a la tierra, entre otros derechos colectivos, y tiene una versión ilustrada en la que es muy explicativa y pueden utilizarlo como herramienta de educación popular en sus comunidades. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Jesús. Saúl, cuéntanos tú, ¿cuáles son tus experiencias de trabajar con la declaración? Muchas gracias. Bueno, esta experiencia me deja en claro lo que, bueno, desde mi organización en México habíamos impulsado y que de alguna forma no se había logrado. En mi organización en México se llama Unidad de la Fuerza Indígena y Campesina. Pero hubo muchos años en que el proceso entre el movimiento de los pueblos indígenas y el movimiento campesino era difícil de encontrarse porque habían diferencias sustanciales en los conceptos filosóficos, ¿no? En algún momento el movimiento campesino reivindicaba solamente la lucha por la tierra, mientras que el movimiento de los pueblos indígenas reivindicábamos la lucha por el territorio. Y entonces este proceso de entendimiento lo logra el Comité Internacional de Planificación por la Soberanía Alimentaria, donde acerca a estos grandes movimientos, junto con otros movimientos, por supuesto, los pastores, etcétera. Pero ahí se da esta discusión, y en aquella discusión de reforma agraria en Brasilia, se logra dar esta discusión en donde la cual se acoge entre todos los movimientos por la soberanía alimentaria que la lucha debe ser por los territorios. Entonces esto fue un momento importante. Y nosotros por nuestro lado, como pueblos indígenas, traíamos el proceso al mismo tiempo, casi en esos mismos años, de lograr la aprobación de la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas en Naciones Unidas hacia esos mismos años. Y entonces, posteriormente a esto, el movimiento campesino inicia entonces el trabajo para lograr tener también un instrumento jurídico
como lo que es ahora la Declaración de los Derechos Campesinos. Y en ese proceso se busca nuevamente hacer la confluencia con los diferentes movimientos que luchamos por la soberanía alimentaria para empujar juntos a que Naciones Unidas ahora reconociera los derechos de los campesinos. Y en este sentido, que me parece un avance importante, porque desde el párrafo preambular, creo que es el cuarto párrafo preambular de la Declaración de los Derechos Campesinos, se reafirma la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas. Esto significa entonces que los pueblos indígenas podemos utilizar ambos instrumentos jurídicos para proteger y promover nuestros derechos. Entonces, esto es muy importante. Entonces, se refuerza una declaración de los derechos campesinos, lo que ya habíamos logrado el movimiento de los pueblos indígenas con nuestra declaración. Entonces, esto ha sido importante. Ahora, directamente sobre la Declaración de los Derechos Campesinos, pues debo decir que, bueno, tiene apenas poco más de un año de su aprobación. Así que lo primero que estamos haciendo es hacer su difusión, que todo el mundo lo conozca primero, ¿no? Este es un derechos que están establecidos ahí y deben de conocerse. Otra cosa que estamos pensando hacer, precisamente que nos ha invitado FIAN y otras compañeras y compañeros, es preparar un documento que explique en un lenguaje más popular los contenidos de la presente declaración y la manera en que puede ser utilizada, de tal forma que podemos explicar, por ejemplo, en el caso del tema que nos ocupa, que es el asunto del cambio climático, de la biodiversidad, de los efectos adversos, por ejemplo, resaltar en nuestros trabajos lo que establece el artículo 17 en su párrafo 7 y el artículo 18 en sus párrafos 1 y 3, y ahí habla cuáles son los compromisos de los estados para conservar y hacer un uso sostenible de la tierra y de los recursos naturales, y habla de cuáles son los derechos de los campesinos a conservar y proteger su medio ambiente y la capacidad productiva de sus tierras. Entonces, basado en esas premisas, esta declaración, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues hacer uso de la declaración en todos los documentos, denuncias, demandas, juicios legales, análisis, etcétera, en todo nos movamos para que vaya adquiriendo un carácter consuetudinario. Como bien anotaba Sofía, este no es un tratado, es una declaración, por lo tanto no tiene efectos vinculantes para los gobiernos que lo aprobaron. Pero en la medida en que se usa, no deja de ser un instrumento jurídico, eso sí, es un instrumento jurídico internacional, y en la medida en que se usa en todos los espacios de la vida social y política de nuestra gente, de nuestros pueblos, de nuestras comunidades, entonces va adquiriendo este carácter constitucionario. Es como la Declaración de los Derechos Humanos. ¿Quién se opone en estos momentos a que los contenidos de los artículos de los derechos humanos no son prácticamente aplicables a todos los países y a toda la gente? Este es el proceso que tenemos que hacer para que este instrumento tenga una mayor fuerza. Y lo otro es seguir trabajando desde nuestros pueblos, nuestras comunidades, con nuestros estados, para que aquellos que no votaron a favor ahora lo hagan, los que votaron en contra cambien su votación de tal manera que pueda ir ampliándose el panorama del respaldo a la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos. En este proceso nos encontramos, y me parece que esto es importante resaltarlo para que los trabajos que estemos haciendo podamos irlos utilizando los instrumentos jurídicos que hemos ido pudiendo lograr en estas luchas que son muy difíciles, que son muy tardadas dentro del sistema de Naciones Unidas, pero como lo han hecho nuestros compañeros en el espacio de cambio climático, pues también han logrado algunos procesos, de tal manera que combinemos nuestras luchas a nivel global con nuestras luchas y trabajos a nivel local, y haciendo uso en todos los espacios de los instrumentos jurídicos que vamos logrando. Estos serían mis comentarios respecto de la declaración y cómo puede contribuir esta declaración al movimiento de justicia climática. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, Saúl. Y entonces cerramos esta ronda del conversatorio para abrir luego al público con Claudia y sus reflexiones sobre cómo han estado utilizando la declaración en Honduras. El micrófono. Perdón. Bueno, nosotros estamos trabajando en una plataforma de varias organizaciones de sociedad civil en Honduras que se llama Alianza Hondureña ante el Cambio Climático. Este espacio hemos convenido que nuestro marco de visión y de acción debe estar transversalizado por los enfoques de derechos humanos, justicia climática y protección humanitaria. Como estos principios en muchos de los casos puede quedar un poco efímero, intentamos hacer un instrumento que nos ayudara a, digamos, bajar y efectivamente transversalizar en términos, por ejemplo, de la política pública, en términos de la planificación y de la priorización para la financiación de medidas de adaptación especialmente. En este sentido, nosotros trabajamos una propuesta hacia el Plan Nacional de Adaptación y hacia experiencias pilotos municipales, de planes municipales en adaptación que luego fueron adoptados en su totalidad en los planes de desarrollo locales. Dentro de, como nosotros estamos bajo el enfoque también de derechos humanos y de justicia climática, muchos de los elementos que tiene la declaración están reconocidos en estos instrumentos de planificación, casi en su totalidad. Pero como sabemos que no basta solamente con los planes, sino cómo ir bajando esos planes, estamos ahorita con el gran desafío de conformar un programa municipal de soberanía alimentaria en uno de los municipios como manera piloto. Solo para decirles, por ejemplo, que estos planes han tenido como objetivo fundamental en el eje estratégico agroalimentario y de soberanía alimentaria, como quedó en la aprobación del gobierno de Honduras, tiene en el trasfondo como base el derecho a la alimentación. Dentro del derecho a la alimentación, además, se procura algunos de los objetivos encaminados precisamente a las familias indígenas, a los pescadores artesanales, a las familias campesinas o a la economía campesina. Dentro de estos objetivos, solo para mencionar algunos que se logró introducir y que ahora queremos que tenga financiación, es primero asegurar la alimentación nutricionalmente adecuada, ¿verdad? Esta población especialmente vulnerable ante las pérdidas agropecuarias producidas por el cambio climático. En este objetivo, nosotros logramos que se centrara en promover, rescatar y conservar los cultivos propios de las regiones del país. El de la búsqueda, el rescate y protección de, por ejemplo, las semillas criollas. Ahí está introducido todo el fortalecimiento y difusión de las prácticas, digamos, campesinas de conservación de la semilla criolla. Se habla en términos de soberanía en la utilización de las semillas criollas. Luego, también, otro de los objetivos está el de posicionar la agroecología como medida estratégica para la adaptación y la mitigación al cambio climático. Esto también lo vemos como un gran elemento dentro del derecho de los campesinos y que está inserto en la declaración, ¿verdad? De cómo implementar prácticas agrícolas congruentes con la protección ambiental, y nosotros lo tenemos inserto, logramos que se introdujera dentro de ese objetivo. Otro objetivo es garantizar las condiciones socioeconómicas de los pequeños productores para aumentar la resiliencia al cambio climático. En esto, pues, lo que quedó fue que se facilitaran políticas de acceso a la tierra, lo que decía Sofía, ¿verdad? Pero no solo el acceso a la tierra, sino todo un paquete de financiamiento para estos pequeños productores, especialmente para las mujeres campesinas. También están los programas focalizados para la provisión de los derechos del agua, el saneamiento,
la salud, la educación para los pequeños productores agropecuarios que están siendo fuertemente impactados y ayudar a reducir a grandes rasgos pues, la vulnerabilidad social y económica, también institucional, que está relacionada con estos sectores que han sido históricamente desfavorecidos. Háblese de los indígenas, hacemos mucho hincapié en la pesca artesanal, pues en Honduras y no sé si en el resto de los países, este es un sector que ha sido mucho más relegado inclusive que el mismo sector campesino, ¿verdad? Entonces se eleva y se trata de posicionar también este grupo que es históricamente vulnerable. Como ustedes verán, el sentido de estos objetivos no está orientado a la gran industria, de que se le apoye con medidas de adaptación ni nada. Está centrado fundamentalmente en los grupos que son mucho más vulnerables. Sabemos que si está plasmado en el plan nacional y en los planes de desarrollo local, eso es un avance. Pero en la medida de la exigibilidad que se haga en los entornos locales, eso va a ser realmente que se haga un éxito del derecho de los campesinos y de otras personas en las zonas rurales. A grandes rasgos es lo que nosotros trabajamos, ya está aprobado y bueno, a seguir con la presión en la implementación. Muy bien, Claudia, muchísimas gracias. Y bueno, creo que ya veo en el público, en la audiencia que tenemos, varias personas ya han empezado a comentar. Entonces empiezo a abrir la ronda de comentarios y preguntas del público. No sé si Silvia Rodríguez Cervantes quiere tomar la palabra o fue un error de la mano, porque es la primera persona. Y les pediría por favor que se presenten brevemente cuando intervengan. Silvia. ¿Me escuchan? Sí, ¿Me te escuchan? escuchamos. Sí, sí, sí. Sí, bueno, soy Silvia Rodríguez Cervantes, pertenezco a la Red de Coordinación en Biodiversidad y me ha gustado mucho los aportes que hemos recibido el día de hoy. Para comentarles y un poco siguiendo lo que expresó hace un rato Saúl, nosotros en Costa Rica inmediatamente empezamos a hacer uso de esta declaración porque teníamos ya en ciernes la aprobación de una nueva ley de certificación y registro de semillas. Entonces, inmediatamente empezamos a hurgar en lo que se había aprobado, como por ejemplo el artículo 10, derechos a rechazar patentes, derechos a rechazar mecanismos, incluso dice de certificación establecidas por las empresas transnacionales, certificación de semillas. Entonces, bueno, no me quiero extender, pero simplemente para decirles que en Costa Rica estamos haciendo uso de esa declaración. Nos ha servido mucho, sabemos que no es un tratado, pero como decía Saúl, bueno, tenemos que empezar a utilizar esos instrumentos y ir creando, como dicen los abogados, cuando se empiezan a juntar hechos que apoyan a esta cuestión, se van haciendo jurisprudencia, es la palabra que utilizan. Entonces, simplemente decirles eso, que me complace mucho haber participado aquí y decirles que cualquier cosa que quisieran de apoyo de nosotros, con mucho gusto. Muchísimas gracias, Silvia. Claro que conocemos muy bien tu trabajo y nos complace mucho tenerte y quizás aprovechar para invitarte a la siguiente edición y última edición que va a ser explícita o específicamente sobre el tema de semillas y biodiversidad. Bien, luego, Regine. Regine, no te escuchamos. Ahora desapareció. Bien, veamos cuándo regresa. Bueno, mientras vemos cómo se resuelve lo de Regine, luego tenía en el chat, bueno, era un error. Luego se había anotado Magalí Cano, de Guatemala. Sí, te anotaste primero en el chat, por eso te estoy tomando, pero bueno, luego le doy la palabra a Leticia. Magalí, por favor.
Mm, no te escuchamos, Magalí. Mm, hay también problema. No se escucha, ¿no? Ustedes tampoco escuchan, ¿no? Ah, a ver. Ah, No, no tú sí no. escuchamos. No, no te escuchamos nosotros. Alguien dice que se escucha muy bajo. Yo no escucho nada. Debe de aumentar su volumen y ¿dónde está? No la veo. Panelistas. Dice participantes 49. Magali. Sí nos escucha, dice. Pero nosotros no escuchamos. No. Bueno, vemos a ver, quizás Magali sí. Bueno, nada más ahí, perdón, Sofía. Sí, Magali había hecho, creo que, su- un comentario o Sandra Chuk de Guatemala, ¿qué otras estrategias se pueden utilizar además de divulgar y utilizar la declaración? Bueno, en el caso particular de Guatemala, bueno, ahí hay que empujar, como les decía, de los movimientos sociales, campesinos, indígenas, a que Guatemala apruebe esta declaración. Quiero hacer una declaración ahí. Guatemala fue uno de los países que más se opuso a, a aprobar a que se aprobara la Declaración de los Derechos Campesinos, porque decía que vulneraría los derechos de los pueblos indígenas alcanzados en su declaración. Entonces, lo que yo quiero decirles es que justamente en este proceso en que estuvimos participando, pueden revisar el artículo 28 de la Declaración de los Derechos Campesinos, en donde está la salvaguarda que dice que nada de lo contenido en la presente declaración significa menoscabar los derechos que hayan alcanzado los campesinos antes y los pueblos indígenas antes de esta declaración o que puedan alcanzar en el futuro. Entonces, con esto se protege los derechos ya alcanzados por los pueblos indígenas y además los otros derechos que están reconocidos más explícitamente en la Declaración Campesina pueden ser utilizados también, como les dije, por los pueblos indígenas para la defensa de sus intereses, sus derechos. Gracias. muy bien, gracias, Saúl. Bueno, mientras vemos si Magali logra conectar. ¿Sí me escuchan? Ah, ahora sí te Sofía, escuchamos. Ahora sí. Adelante, por favor. Mi nombre es Magalicano, de la campaña Guatemala sin hambre. Quería comentar un par de cosas, escuchándolos y muy contenta de ver el trabajo con el que han avanzado, ¿verdad? Guatemala lamentablemente no adoptó la declaración. Está entre los países que ha venido obstruyendo un poco el avance de este tipo no de este tipo, sino el avance de los derechos humanos en general, ¿verdad? Cuando hay que hacer estas votaciones. Sin embargo, nosotros en el marco de varias organizaciones, pero principalmente de la campaña Guatemala sin hambre con la Fundación Guillermo Toriello, hemos venido impulsando la Declaración de los Derechos Campesinos. Hemos hecho algunos instrumentos, tenemos la popularización y mediación de los derechos campesinos que presentamos en diciembre del año pasado, pero vemos nosotros que las organizaciones, por ejemplo, que deberían de liderar, como el caso de, como lo plantea México, vemos muy poco realmente la participación de las organizaciones que deberían de liderar la Declaración de los Derechos Campesinos. Eso me lleva a varias situaciones, como por ejemplo el caso de que México está haciendo una vinculación con los derechos de los pueblos indígenas. A nosotros nos interesaría mucho poder hacer eso, sin embargo, al no estar la declaración aprobada por Guatemala, tenemos ahí ciertos limitantes, ¿verdad? Podemos seguir en la lucha del posicionamiento, aunque no sean vinculantes, nosotros en Guatemala y en la campaña en el colectivo social por el derecho a alimentación desde hace años venimos trabajando con las directrices voluntarias del derecho a alimentación
hemos también posicionado las directrices voluntarias de la tenencia de la tierra. Y ahora tenemos este otro instrumento y queremos hacer esa vinculación también, aunque no sean vinculantes. Hemos avanzado con ir entendiendo de qué se trata los derechos campesinos y ver cómo realmente podemos hacer un rescate en el marco del derecho humano a la alimentación principalmente, ¿verdad? En Guatemala, con toda la situación de cambio climático que ya anteriormente ustedes platicaban, tenemos un desabastecimiento principalmente en ciertas áreas de Guatemala, en Oriente principalmente, donde la gente viene arrastrando desabastecimiento desde hace más de 2 años. Y con el problema que tenemos ahora del COVID, ha habido un incremento bastante fuerte en casos de desnutrición y de hambre en las regiones de Guatemala. Frente a eso, nosotros decimos, ¿cómo podemos apropiarnos e implementar la Declaración de los Derechos Campesinos en un país que no votó por ellos, pero que las organizaciones y nosotros los defensores de derechos humanos creemos en esa declaración? Así que creo que era muy oportuno, máxime que hoy estamos en el marco del 22 de abril, poder hablar de esa declaración, pero que ustedes pudieran también compartirnos un poco cuál podría ser la ruta. Acá, por ejemplo, nosotros respetamos y le damos mucho seguimiento al avance y al trabajo que hace Vía Campesina, pero las organizaciones en Guatemala, que son las representantes de Vía Campesina, sí están haciendo, han presentado, pero es muy poco lo que se ha logrado avanzar, no solamente con las directrices voluntarias de la tenencia, sino también con la Declaración de los Derechos Campesinos, y que ustedes pudieran darnos una orientación al respecto, porque lo más que hemos hecho es tratar de entender la declaración de una manera sencilla, darla a conocer, pero quisiéramos avanzar un poco más al respecto. Gracias. Muy bien, muchas gracias, Magali. Bien, luego tenemos a Leticia Flores, por favor. Hola, ¿me escuchan? Sí, adelante. Sí, yo agradezco la organización de esta actividad para el día de hoy y voy a comentar más o menos 3 cositas rápidamente. Una es que a pesar de la Declaración de los Derechos de los Campesinos y que, como bien dicen, no es vinculante, pero sí es una declaración internacional, en los países y categóricamente Honduras, se sigue entregando el territorio en contra de las comunidades campesinas, indígenas y garífunas. O sea, y cuando se sigue todo un proceso legal, como muy bien lo han hecho varios defensores y defensoras de derechos humanos acompañando comunidades, siempre la justicia está en contra del campesinado y hace muy poco perdió la lucha, creo que fue el Movimiento Amplio por la Dignidad de la Justicia, defendiendo comunidad garífuna en contra del rey del porno, a quien se le entregó la tierra que ancestralmente habían poseído los garífunos. Es un poco para cómo está la cuestión en nuestro país, pero yo quería enfatizar en 2 puntos. Uno es, también los gobiernos se están avalando de lo que son el cumplimiento de los, ¿cómo se llama? De los requisitos de las empresas y derechos humanos. Las empresas tienen todo un discurso muy en favor de los derechos, pero no los están respetando, no los están cumpliendo. Y creo que están hasta un poco mal utilizando el Mecanismo Internacional de Varsovia y los Acuerdos de París para avalar su respeto por los principios rectores de empresas y derechos humanos. Y por otro lado, creo que en este momento del COVID-19 hay muchos análisis que están dando la razón a la agroecología, al trabajo por una vida digna, hacia la socialización del bienestar. Podemos encontrar fácilmente muchos análisis al respecto
y tal vez el movimiento podría lanzar un poco ideas por acá para ir como tomando fuerzas. Podemos ver los discursos últimos de Emmanuel Macron, que está en favor del cambio, de un cambio del sistema de capitalismo que es inhumano, que ha dejado a los países sin el derecho a la salud, pero también sin el derecho a la tierra, sin derecho al agua, porque aquí el agua ahora se está comprando como cualquier bien común. Ese es un poco mi aporte, lo dejo ahí. Muy bien, muchas gracias, Leticia. Y entonces finalizamos la ronda de intervenciones con Edwin, por favor, y luego voy a leer la pregunta que Salina hizo en el chat para pasársela a los panelistas y entonces les doy la palabra a los panelistas. Edwin, por favor. Sí, buen día, Edwin Escoto de Honduras. Es tanto en la misma línea que Leticia aborda, ¿verdad? Y por la ignorancia misma mía respecto a cómo nosotros pudiéramos utilizar esta declaración de los derechos campesinos y entendiendo que en el artículo 1 habla de que los estados signatarios, ¿verdad?, o miembros de Naciones Unidas dicen que respetarán, protegerán y harán efectivos los derechos. En nuestro país esto es una utopía. Y quizás lo último que al respecto ha ocurrido y que vulnera entonces esos derechos ha sido en el marco de la emergencia, ¿verdad? Que para el pueblo es una emergencia, pero para nuestro gobierno es una oportunidad de seguir saqueando los pocos recursos que quedan. Se ha realizado un decreto ejecutivo donde se le da prioridad al sector productor de alimentos, agroindustria, ¿ya? E incluso hablan de soberanía alimentaria, ¿verdad?, cuando sabemos que ni siquiera ha habido una oportunidad para poder aprobar o presentar una ley al respecto. Y en este sentido es mucho más de lo mismo, es orientado a favorecer a la gran industria, ¿verdad? Pero también tiene un componente, yo puedo decir que diabólico, ¿no? Porque ya ha venido ocurriendo en Honduras, entonces es parte de esta situación y tiene que ver con la reconcentración de los pocos predios de tierra, tanto nacional o ejidal, que tenemos en el país. Entonces, ¿cómo podemos usar nosotros esta declaración tratándose de que es un país signatario ante situaciones como las que acabo de mencionar? Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Y entonces, como les decía por el chat, Salina les pregunta, o nos pregunta, ¿cuáles son sus mayores esperanzas para la declaración? ¿Quiénes son los aliados dentro de los movimientos sociales más estratégicos e importantes para convertir estas esperanzas en realidad? Pregunta Salina. Entonces, muy bien, con esas reflexiones, ronda de reflexiones y comentarios, les doy a ustedes la última vez la palabra. Creo que ya estamos acercándonos al final de nuestro seminario y entonces en esta última ronda de quizás algunas reflexiones para cerrar, le doy la palabra entonces a Jesús para que empiece. Por favor, Jesús. Saludo. Agradecimiento a quienes han comentado y han hecho preguntas sobre los países, ¿no?, que votaron. Yo creo que es importante resaltar que algunos países votaron a favor, que fueron la mayoría, algunos se abstuvieron y algunos votaron en contra. Yo les envié a aquellos que están conectados por la plataforma del chat, les envié algunos enlaces. Pero es importante resaltar para tener identificado aquellos que votaron en contra, ¿no? Y creo que hay razones que sobran, ¿no? Y resaltar además que en el caso de Guatemala fue una abstención, ¿no? Que creo que es muy importante la aclaración que se hizo, pero no fue un voto en contra, ¿no? Los países que votaron en contra fueron entre ellos Australia, Hungría, Israel, Nueva Zelanda, Suecia, el Reino Unido y Estados Unidos, ¿no? Hay un mapita también que lo pueden ver en línea, que también tiene pues, por colores quienes votaron a favor, y es bien interesante que prácticamente casi todo el continente africano, gran parte del continente asiático y en partes de Latinoamérica también,
casi todo el Caribe también votaron a favor. En el caso de Europa hubo muchas abstenciones, pero incluso en Europa hubo votos a favor, como fue el caso de Portugal. Y creo que eso es muy importante porque en muchos de estos espacios es donde hay muchas poblaciones campesinas, ¿no? Y creo que resalta también, ¿no? Un poco visibiliza la realidad en la que estamos, que dentro de este modelo económico que oprime, ¿no? Y que crea tanta desigualdad, pues todavía hay muchos espacios y comunidades en resistencia. Eso es una cosa. La segunda es que muy bien sabemos que estados votaron en contra y que algunos se abstuvieron, pues logramos una mayoría. Por lo tanto, esta declaración es legítima, se aprobó dentro del procedimiento ordinario de lo que es la Convención de las Naciones Unidas, por lo tanto es vigente ahora mismo. Es muy bien, no es un instrumento vinculante y creo que ahí es que nos debemos de mover para, ¿verdad?, cómo nosotros garantizamos que por lo menos podamos poner más presión, por lo menos desde nuestros territorios y nuestras comunidades y nuestros países. Pero la declaración es existente. En el caso de Guatemala y otros países que se abstuvieron, el instrumento como un instrumento, ¿verdad?, de lo que es las Naciones Unidas está ahí y pasó por un procedimiento ordinario y ganó por mayoría. Eso es muy importante tenerlo en consideración. Sobre la pregunta de las esperanzas, que me parece muy buena pregunta, pues mira, yo creo que la esperanza principal es un poco traducir esto que ha sido la actividad de movimientos y organizaciones campesinas y que trabajan por la soberanía alimentaria en el mundo, ¿no? Desde las soluciones, pues que se aplique un poco de manera más directa, y para eso tenemos que empujar. Y creo que la pregunta de los aliados es sumamente importante. Mira, sobre aliados estratégicos, FIAN ha estado ahí desde el comienzo, y lo mismo como nosotros creamos puentes entre nuestras luchas con organizaciones de consumidores, con organizaciones de trabajadores, porque el sistema agroalimentario no lo comprende solamente el área de los productores, sino que hay diversos actores. Por lo tanto, esta lucha tiene que ser multisectorial y por lo tanto cualquier tipo de aliado que está alineado un poco con los principios de lo que es la declaración y las luchas, ¿verdad?, que en ellas representan, será muy importante. Desde luego, los estados. Nosotros sabemos que hay muchos retos con cómo se gobierna, especialmente desde lo que es el Caribe y Latinoamérica, y mucha desigualdad, injusticia y corrupción, pero tenemos que mantener la presión, mantener ese espacio de conversación, porque sin duda este instrumento puede llegar a poner en práctica política pública que los movimientos desean. Y con esto finalizo. Yo creo que es importante resaltar que sí, hay un lenguaje que está en una declaración y tenemos un instrumento, pero esto se hace todos los días. Todo los artículos, todos los contenidos que están en esa declaración son luchas propias que se viven en carne, espíritu y en vida por indígenas, campesinos, organizadores, educadores, activistas. Eso es muy importante tener en consideración que esto está pasando, independientemente, ¿verdad?, de que veamos un poco un espacio entre los estados que nos gobiernan y la práctica. Muchas gracias. Muchas gracias, Jesús. Entonces ahora le doy la palabra a Claudia para reaccionar y compartir sus reflexiones finales. Bueno, yo solo quiero cerrar diciendo que la declaración, a pesar de que como declaración no tiene, digamos, colmillo o no es vinculante a los estados, sin embargo, la declaración recoge y se basa en muchos de los instrumentos internacionales de derechos humanos que ya son vigentes, son reconocidos por los gobiernos y que luego están, digamos, dentro del marco legal nacional. Sabemos que no debemos quedar contentos, como lo dije antes, de que aparezca en el reconocimiento de un papel, sino que debe continuar la exigibilidad, como siempre se hace, de estos derechos que están amparados en la declaración y los diferentes instrumentos. Eso es sumamente importante. Dentro de esa lucha, y voy a sumarlo en los términos también de la esperanza que se preguntaba, la esperanza va a existir siempre, siempre que un colectivo o un grupo de personas están siempre luchando por mejores condiciones de vida,
que ese grupo y esa colectividad esté en términos de solidaridad, esté en términos también de disciplina, de respeto mutuo de las ideas de los integrantes de esa colectividad y de la diversidad que puede existir en las estrategias y en las medidas de cómo hacer exigible esos derechos que están reconocidos plenamente. Sabemos que, bueno, nuestras realidades son bastante complejas y muchas veces las situaciones se nos vuelve cuesta arriba con costos importantes de vidas, pero creo que hay que seguir esa lucha y el reconocimiento es sumamente importante en nuestros marcos legales y en nuestros marcos de planificaciones nacionales e internacionales, porque es ahí donde nosotros también nos acogemos en nuestros contenidos de exigibilidad. Con eso yo cerraría. Y muchas gracias. Muchísimas gracias, Claudia. Saúl, por favor, compártenos tus reflexiones finales. Bien, en primer lugar, agradecer a todas las hermanas y hermanos que han participado, que han hecho sus comentarios, sus preguntas, y a los que nos han acompañado y han estado también colocando algunos comentarios en el chat. En primer lugar, yo quiero decir que, bueno, como se ha comentado hace un rato, independientemente de que los países hayan votado a favor, se hayan abstenido o hayan votado en contra, la declaración ya es un instrumento jurídico internacional aprobado por la Asamblea General de Naciones Unidas. Por lo tanto, es un instrumento jurídico existente y por esa razón lo podemos usar en cualquiera de nuestros países, haya votado a favor o en contra. Entonces, ahí ese es un dato importante que debemos de tener siempre porque se puede utilizar de tal manera que si hay estos procesos en los cuales sabemos muy bien, es decir, en las luchas que hemos dado y de presionar ahí en los espacios internacionales, es porque sabemos que las grandes corporaciones están en esos espacios, las quieren capturar para controlar, así como controlan muchos aspectos de la economía con su poder, ahora también quieren controlar los espacios de tomas de decisiones en esto, particularmente en estos espacios de derechos humanos. Y entonces tenemos que dar la batalla ahí. Y a nivel local, pues los instrumentos jurídicos que vamos logrando, lo tenemos que utilizar en las luchas jurídicas que estamos dando. Si hay un decreto que viola lo establecido en la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas o de los derechos campesinos, bueno, se puede iniciar procesos judiciales a nivel de país y a nivel, en el caso de América, del sistema interamericano. Hay ejemplos de muchos pueblos en el sistema interamericano que han acudido para proteger sus derechos, sus territorios y se han ganado. Y entonces también hay cierta jurisprudencia, como alguien decía, que ya se ha desarrollado en el sistema interamericano utilizando los instrumentos jurídicos de derechos humanos del pueblos indígenas y en este caso de los pueblos campesinos. Entonces, podemos continuar esa lucha también desde ahí y como dicen, para empujar a nuestros gobiernos a que hagan la armonización de sus leyes nacionales, de sus constituciones, con lo que establecen estos instrumentos jurídicos internacionales. Entonces, esa es una responsabilidad ahí sí más directa con los países que votaron a favor, porque entonces se supone que hay un compromiso jurídico, político, moral con lo que apoyaron. Y luego, en este aspecto de cuál es la esperanza para la Declaración de Naciones Unidas y los derechos campesinos, bueno, la esperanza es que podamos ampliar este conocimiento de la declaración en todas las regiones, en todos nuestros pueblos, en todas nuestras comunidades y hacer esta confluencia. Nuestro particular aliado van a ser los movimientos campesinos y el movimiento indígena por la soberanía alimentaria, junto con los movimientos por la justicia climática, y aquí hacer hincapié en este movimiento de la justicia climática con base en esto que explicaba Claudia, de
la protección de los derechos humanos de las personas y de los pueblos, y convencer al otro sector de movimiento del clima de que no solamente se requiere hacer acciones y acuerdos basados en la naturaleza, si esto no va asociado a que en esa naturaleza y en esos territorios viven personas, viven pueblos, viven comunidades que al contrario han protegido esos espacios y esos ecosistemas que todavía le sigue dando vida a muchas otras regiones. Por lo tanto, ese debe ser un énfasis, porque si no, ahí no estamos construyendo bien. Y por supuesto, con las ONGs que apoyan la soberanía alimentaria y la justicia climática, pero también particularmente establecer las alianzas con aquellos gobiernos democráticos que coinciden con nuestros planteamientos para empujar juntos. Con esto yo quería cerrar y agradecer nuevamente a Fian, a Sofía, a Isabel, Andrea, y a mis colegas Jesús y Claudia, que estuvimos aquí participando. Muchísimas gracias. Bien, muchísimas gracias, Saúl, y muchísimas gracias a todas por haber participado tan activamente hoy aquí con nosotros. Se nos quedan lamentablemente comentarios y otras reflexiones al final. Me parece que justamente lo que está comentando José Gabriel a manera de colofón es algo muy importante y lo hemos venido reiterando siempre en nuestro trabajo. La fuerza vinculante de estas declaraciones viene de los sujetos sociales. O sea, está en nuestras manos, está en manos de las comunidades y los pueblos indígenas y todos los actores sociales que crean en este proyecto, organizarse para exigir, para empezar a implementarlo en sus autonomías que están construyendo también territorialmente, en sus autoridades consuetudinarias, autoridades comunitarias, pues tomar en serio esta declaración y empezar a construirla para así tener mucha más fuerza y lograr que, bueno, estados tan complicados, autoritarios, corruptos, finalmente tengan que obedecer este mandato del pueblo, que es el soberano. Muchísimas gracias entonces de nuevo a todas y a todos. Entonces estaremos enviándoles la grabación de este seminario para que la puedan compartir y utilizar, y también quizás algunos materiales, como mencionaba Jesús, está esta bella edición ilustrada de la declaración que hizo la Vía Campesina y otros materiales. Bueno, muchísimas gracias de nuevo y que pasen un buen día y sigan cuidándose mucho. Adiós, gracias. Gracias, Sofía, un abrazo. Gracias. Gracias.